Hola, buenas. Con la clase número 14 del día de hoy vamos a continuar con la materia de Geografía Turística Mundial. En el caso de la clase del día de hoy vamos a ir comenzando con un nuevo continente. Vamos a comenzar con geografía del continente asiático. Por un lado vamos a estar viendo algunos aspectos vinculados, así como hicimos para países del continente europeo, algunos aspectos vinculados a las cuestiones de carácter natural, esto es geografía física, básicamente cuestiones vinculadas al relieve del continente asiático, y luego comenzaremos también a ver sobre esos relieves determinados destinos o atractivos de importancia. Primero, con respecto a la ubicación del continente asiático, vamos a mencionar que se encuentra rodeado por un lado por el Océano Pacífico hacia el este, por el Océano Índico hacia el sur y por el continente europeo en dirección hacia el oeste y hacia el sudoeste también, una pequeña parte limítrofe con el continente africano. El continente asiático se caracteriza por ser el continente más poblado del planeta, el continente que mayor cantidad de personas concentra y también el continente que mayor dimensión territorial despliega. Es el continente más grande del planeta. En ocasiones, algunos geógrafos, algunos estudiosos inclusive extienden la propia dimensión del continente asiático y entienden que, por ejemplo, el continente europeo, fíjense acá que está justamente en gris, el continente europeo no es más que una península del propio continente asiático. Bien, considerando a todo entonces como una misma unidad, como gran continente euroasiático. Pero bueno, eso es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, y nosotros igualmente vamos a ver Asia, en este caso, como un continente separado. Acá tenemos un mapa con ciertas divisiones políticas de los estados. Aparecen algunas de las ciudades capitales y algunas ciudades de secundaria o de menor importancia. Y vamos a comenzar entonces a ver cuáles son los principales conjuntos de relieve dentro del continente asiático. Lo primero para mencionar es que, al igual que cualquier otro continente del planeta, vamos a encontrar una gran variedad de ejemplos y de distintos tipos de relieve, siendo justamente una propia característica del continente asiático la gran variedad de dimensión y de relieves que dispone este continente. Por un lado, respecto a lo que son las llanuras, características que ya hemos mencionado en otro momento, estamos hablando de elevaciones de 0 a 200 metros, en el caso de tener alguna elevación son muy onduladas o muy bajas. Nosotros vamos a encontrar sobre todo en dirección hacia el norte, vamos a encontrar la parte en donde encontramos con mayor dimensión todo lo que sean las llanuras. Ahora igualmente iremos viendo puntualmente cada una de ellas. Todo lo que es el centro del continente asiático, o sea, la zona que nosotros vemos como el oeste, centro-oeste de China, Mongolia, norte de la India, es una zona básicamente de mesetas. Esas mesetas van a ser luego separadas del subcontinente indio por una serie de cordilleras, de montañas jóvenes, que ahora vamos a ir viendo sus nombres y algunas de sus características. Bien, entonces llanuras en dirección hacia el norte y hacia el este, el centro principalmente mesetas, y en dirección más hacia el sur y hacia el oeste, cordilleras. Bien, esto por lo menos van a ser los relieves más importantes que nosotros vamos a ir viendo. Obviamente no son todos los relieves del continente asiático, pero sí por lo menos los más importantes a los fines de la materia. Fíjense acá en este mapa está bastante más claro, porque incluso están acá con los nombres de todos los relieves: llanura de Siberia Occidental, Himalaya, llanura del Ganges, del Indo y del Ganges, llanura china, bien, meseta de Arabia. Bueno, estos son algunos de los relieves que ahora iremos mencionando a lo largo de la clase. En torno a llanuras, ¿cuáles van a ser las llanuras más importantes que vamos a ubicar en el continente asiático? Por un lado, y la más importante en términos de población, es la llanura del norte de China, bien, también conocida como llanura del río Amarillo, por ser el río justamente
de ese nombre, que es este río que ustedes tienen acá con el nombre de Yangtze. Ese río es el río Amarillo, conforma la gran llanura china, o llanura del norte de China, donde encontramos importantes ciudades como por ejemplo la ciudad capital de China, la ciudad de Beijing, y la ciudad de Shanghái, también otra importantísima metrópolis china. Es el área más poblada que concentra mayor cantidad de población no solo de China, sino del mundo, esta gran llanura china, que es una llanura aluvional, o sea, una llanura formada justamente por el río Amarillo, ¿sí? El río Yangtze. Luego, otra llanura importante que vamos a mencionar ahora para ubicar en el mapa es la llanura de los ríos Tigris y Éufrates, que es una llanura que seguramente en términos históricos ustedes la deben haber visto quizás en la escuela media, cuando en historia, por ejemplo, se desarrolla toda la parte de las primeras civilizaciones, la antigua Babilonia, sirios, caldeos, bueno, las civilizaciones que se originan en lo que nosotros hoy conocemos como Medio Oriente, son civilizaciones que lo hacen justamente en torno a las llanuras de los ríos Tigris y Éufrates. Acá fíjense que aparece el nombre de los ríos y acá aparece justamente en verde la llanura y los hilos en color azul, que justamente son estos ríos que forman las llanuras. Luego tenemos la llanura de Siberia, que le hemos mencionado aquí en el norte. Es una llanura muy amplia también, muy poco poblada por las condiciones climáticas que existen en este lugar, pero seguramente vamos acá a mencionar algo vinculado, y en relación a quienes estén cursando, por ejemplo, la materia destinos y patrimonio turístico mundial. Hace poquito nosotros hemos trabajado justamente con Rusia y justamente con el tren transiberiano. Bueno, ese tren circula en parte, un tramo importante, ese tren circula por esta llanura de Siberia Occidental. Y luego la próxima llanura que nos queda para ver es la llanura indogangueática, que es esta llanura que se encuentra aquí al norte del subcontinente indio. Es justamente el área recorrida por el río Indo, que separa, está muy cerca de la frontera entre la India y Pakistán, y el río Ganges, la llanura que forma como una V corta invertida en el norte de la India. Bien, también es un área superpoblada, ciudades como Nueva Delhi, por ejemplo, la capital de la India, la vamos a encontrar acá en la zona de la llanura indogangueática. Decíamos entonces la primera llanura, acá les dejo algunas fotos, en este caso la foto de arriba es una foto de la ciudad de Shanghái, la ciudad de Pekín o Beijing, capital de la República Popular China, capital incluso durante el periodo de la China imperial, en donde se pueden encontrar edificios de gran valor histórico justamente vinculados a la capitalidad imperial de la República China. Bien, esto significa que fue capital del Imperio Chino hasta inicios del siglo XX. Estos edificios se pueden visitar. La zona del río Tigris y Éufrates, hemos mencionado la importancia para las antiguas civilizaciones de asirios, caldeos, babilónicos. Estas zonas también son áreas de visita turística. Yo acá les dejo algunas fotos, fíjense que acá aparece un poquito mejor marcado los ríos. Sí, ríos muy utilizados, como pueden ver en esta imagen, para cultivos, para regadíos, para cría de ganados. Tengamos en cuenta que son cursos de agua, el Tigris y el Éufrates, que si bien forman una llanura muy fértil, veremos que en los alrededores de esta llanura, o sea, muy rápidamente, encontramos y entramos directamente en áreas desérticas. Entonces es muy valorado son muy valorados estos cursos de agua, muy valorados la presencia de estos ríos, ya que justamente otorgan humedad, o sea, agua a tierras que, si no fuera por la corriente de estos ríos, probablemente hubiera sido desértica. Ahí tenemos algunas ciudades. Habrán visto que en el grupo de Facebook yo les dejé una nota sobre el turismo en la República Islámica de Irán, que es una actividad que, si bien se está desarrollando en los últimos años, o se está intentando desarrollar en los últimos años, producto de determinados acuerdos y tratados diplomáticos y políticos que estableció Irán con otros países, no solo con países vecinos de Irán, sino con países del mundo occidental, ha permitido que Irán aparezca muy lentamente, pero que aparezca al fin como un destino para el turismo internacional, sobre todo vinculado con la riqueza arqueológica y la riqueza cultural que encontramos en Irán en relación a su pasado
como centro del dominio del imperio persa, ¿sí? Entonces encontramos la propia ciudad capital de Irán, la ciudad de Teherán, como también la ciudad de Persépolis, que fue justamente la capital de aquel antiguo imperio persa que dominó todo Medio Oriente, norte de África, incluso llegando hasta zonas del continente europeo. Debido a las circunstancias, digamos, políticas de Irán en los últimos 40-50 años, en parte Irán, por así decirlo, dejó de ser destino turístico, o en realidad nunca llegó a consolidarse como un destino turístico a nivel internacional, estamos hablando siempre, claramente. Eh, y esto, digo, ha sido observado por las autoridades en los últimos años como, bueno, una posibilidad de poder incorporarse al mercado turístico internacional, y es algo que lentamente Irán está promoviendo acciones como para permitir el ingreso de extranjeros, ¿sí? Dar ciertas facilidades y justamente acuerdos con los países occidentales para la recepción de visitantes. Llanura de Siberia Occidental, lo que habíamos mencionado, que es un área también, igual que toda la llanura, es un área totalmente baja. En el caso de la llanura de Siberia Occidental, por las condiciones climáticas, es una llanura extremadamente fría, es una llanura que incluso en su subsuelo, o sea, pocos metros después de la primera capa de tierra en donde, digamos, uno circula, encontramos una capa de hielo conocida como permafrost, que es lo que impide o, por así decirlo, obstaculiza muy fuertemente todos los cultivos vinculados a productos alimenticios. O sea, nosotros, la vegetación que ahí estamos observando es vegetación totalmente natural, no es vegetación que se le pueda dar algún uso de carácter alimenticio, es vegetación que tiene una raíz muy corta, digamos muy poco profunda, porque justamente al encontrarse el subsuelo, ¿sí? Apenas a los pocos centímetros o pocos metros de cavar en la tierra, directamente hay una capa de hielo, por lo cual imaginen ustedes que por ejemplo el crecimiento de árboles está impedido, o el crecimiento de otro tipo de vegetación que requiera una raíz demasiado profunda, en términos naturales es prácticamente imposible. Por eso es que la zona de la Siberia no tiene un uso de carácter agropecuario, aunque sí tiene usos, por ejemplo, de carácter petrolero o gasífero, extracción de gas y petróleo. Y en el caso de la actividad turística hemos mencionado la relación con la materia de destinos y patrimonio turístico mundial, la circulación del tren transiberiano por esta misma zona. Ahí tenemos algunas imágenes del norte de la India, esta llanura indo-gangueática, que acá está justamente marcada en este color gris clarito, así casi color lila, ¿sí? El río Indo lo tenemos sobre el oeste, y el río Ganges lo tenemos en el noreste de la India. Son ríos sumamente caudalosos, o sea, transportan mucha agua, y son ríos también que nosotros los observamos con ese color, parece como que el río estuviera sucio. No es que esté sucio, sino que son ríos que transportan muchos sedimentos, o sea, tienen mucha carga de pequeñas piedras, rocas, tierra, que arrastran justamente desde la parte más alta del Himalaya, que ahora ya vamos, cuando avancemos con montañas jóvenes, vamos a mencionar el Himalaya, que justamente es la cordillera más alta del planeta. Acá, como como se puede llegar a observar, fíjense el ancho que alcanza el río, ¿sí? Los meandros, qué amplios que son, la cantidad, de embarcaciones que pueden circular. Son ríos muy caudalosos, o sea, mucha cantidad de agua es la que transportan. Nosotros sobre el río, la zona indo-gangueática, en esa zona norte de la India, vamos a ubicar, decíamos, la ciudad capital, la ciudad de Nueva Delhi, con todo un patrimonio histórico y cultural sumamente importante. Y uno de los principales atractivos, supongo que es una imagen que deben tener vista seguramente, es el templo localizado en la ciudad de Agra, unos 160 kilómetros hacia el sur de Nueva Delhi, en la ciudad de Agra, el templo del Taj Mahal, ¿sí? Vamos entonces al otro extremo, ¿no? De llanuras pasamos directamente a las montañas alpinas, las montañas jóvenes. Para comenzar a hablar de montañas en el continente asiático, vamos a mencionar cuál es el punto del cual se originan todas las cordilleras asiáticas, o por lo menos la gran mayoría de las cordilleras asiáticas, que es un nudo orográfico conocido como nudo del Pamir, ¿sí? El nudo del Pamir se encuentra
en esta zona central del continente asiático. Bien, y si ustedes se fijan, desde ese punto es que encontramos el Himalaya, los montes Kunlun, los montes Zagros, bueno, distintos tipos de cordilleras, ¿sí? Probablemente la más conocida, yo creo que deben tener ya presente ustedes, es la cordillera del Himalaya, pero otro tipo de cordilleras que también parten desde el nudo de Pamir. El nudo de Pamir se encuentra acá, al norte de Pakistán, y desde allí parten y se originan cordilleras que recorren toda esta zona central y sur del continente asiático. Ahí tenemos una imagen del nudo del Pamir, también una imagen que les dejé de la montaña. Fíjense que no es el monte más alto de todo el sistema, sino que es el monte más alto de la zona del nudo del Pamir, aunque ustedes se podrán dar cuenta por el tipo de montaña, la acumulación de nieve, la carencia de agua en la parte más baja. Fíjense acá no están estas carpas para estos expedicionarios, ¿sí? Dan origen, decíamos el nudo del Pamir, a estas cordilleras tipo la cordillera del Himalaya, donde encontramos el monte Everest y otros montes de alturas superiores a los 8.500 metros de altura, que suponen un importante atractivo, si bien es un destino, vamos a decir, que requiere una destreza física muy particular, y lo hace entonces un destino bastante selecto, por decirlo de alguna manera, porque el requisito físico para poder ascender a estas montañas, podrán imaginar que no es para cualquiera, pero más allá de eso, igualmente la visita por lo menos a la base del cerro Everest, o quizás la escalada por etapas de este tipo de cerros, también implican una importante corriente turística en esta zona del Himalaya, en esta zona del planeta. Respecto a montañas varísicas, yo no sé si se acuerdan cuando estuvimos trabajando algo del continente europeo, hemos mencionado, hemos dicho, por lo menos en un momento he dicho, que existía esto de los montes varísicos, que son estas cordilleras que son un poco más antiguas, son más bajas. Yo, si no me equivoco, en Reino Unido, cuando hemos mencionado, por ejemplo, los montes Peninos, bien, probablemente hemos dicho o hemos nombrado esta palabra de montañas varísicas. En el caso de Asia, el único lugar en donde vamos a encontrar, o por lo menos mencionar esos montes de origen varícico, van a ser los montes Urales, que voy a volver al mapa anterior, vamos un poquito más atrás. Seguramente recordarán ustedes que los montes Urales de alguna manera son la frontera, constituyen la frontera entre Europa y Asia. Parten en realidad los montes Urales al medio a Rusia, también la Federación Rusa. Cuando hemos visto la clase de Rusia para destinos, hemos mencionado los montes Urales, como los montes separan la Rusia europea de la Rusia asiática. Decíamos, son montes que no alcanzan una altura superior a los 2.000 metros, son montes bajos, ¿sí? Una altura, supongamos, como lo que puede ser en la Argentina, no mucho más alto que las sierras de Córdoba, por ejemplo, tipo sierras de San Luis. Estamos hablando de ese tipo de perfil, más allá de que el tipo de clima, que ahora vamos a ver en las imágenes, es distinto, ¿sí? Evidentemente es un clima mucho más frío, es un clima también bastante húmedo. Fíjense por la imagen, esta imagen que se ve claramente en primavera o en verano, carente de nieves, pero fíjense hacia el fondo, la sierra que se desarrolla, que es una sierra bastante, no tiene picos, no tiene grandes picos, parece más bien una meseta, ¿sí? Bastante regular el perfil. Bien. Y ahora sí pasamos entonces justamente a los relieves intermedios, que son estas mesetas. Únicamente acá vamos a mencionar en el continente asiático la meseta arábiga o meseta de Arabia, que ocupa todo lo que se conoce como justamente península de Arabia o península árabe o península arábiga, decíamos. Dentro de la zona de esta meseta, el tipo de clima que se desarrolla es un clima de carácter desértico, es un clima muy carente de precipitación, es un clima totalmente seco, como podrán ustedes evidenciar en las imágenes, que se denota que no hay presencia de humedad, no hay presencia de agua, no hay presencia ni de lluvias ni de cursos de agua, me refiero a ríos, no hay cuerpos de agua, lagos, lagunas tampoco. Sobre esta zona de Asia vamos a ubicar países como Arabia Saudita, que es el país que ocupa gran parte de esta península, pero también tenemos países como Qatar, Kuwait, en la zona del Golfo Pérsico,
Tenemos países como Yemen, Omán, esos son algunos de los países que encontramos en la zona de la península arábiga o meseta arábiga. En cuanto al desarrollo turístico, tiene un desarrollo turístico bastante, podríamos decir, reducido, pero a la vez bastante exclusivo, vinculado con todo lo que tiene que ver con excursiones dentro de la propia zona desértica, la visita a centros ceremoniales como el centro de la Meca, bien, centros de carácter religioso muy importantes para el Islam, pero todavía es en términos internacionales por lo menos, es un destino bastante selecto, decimos un destino también bastante caro, por lo cual digamos, no tenemos grandes corrientes turísticas, sobre todo si relacionamos y si vinculamos un poco con lo que hemos visto nosotros en el continente europeo, ¿sí? Digo, en relación a ese tipo de turismo. Bien, y por último acá les voy a dejar algunas diapositivas que ahora vamos también un poco a presentar sobre algunos aspectos vinculados a la geografía humana, al poblamiento y sobre todo a los últimos años, al desarrollo de los últimos años dentro del continente asiático. Nosotros acá vamos a encontrar, por un lado, tres procesos recientes, por así decirlo, ¿sí? Más que recientes, digamos, de los últimos 50, 60 años, que se han estado dando en el continente asiático y cuyas consecuencias podemos observar en la actualidad en la conformación de los países y en el grado de desarrollo que estos países han tenido. Tenemos por un lado, y ordenados en ciclo histórico de esta manera, tenemos por un lado hacia la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, década del 50 y década del 60, todo el proceso de descolonización, o sea, el abandono de las metrópolis europeas, las metrópolis imperiales de sus posesiones en el continente asiático. En los años 90, hacia inicio de la década del 90, tenemos la caída de la Unión Soviética, esto también lo hemos mencionado en algún momento en la materia de destinos y patrimonio turístico mundial, la caída de la Unión Soviética, la descomposición de la Unión Soviética y la aparición, la conformación de una serie de repúblicas que eran esas ex repúblicas soviéticas que pasan a ser ahora, una vez que se disuelve la Unión Soviética hacia el inicio de la década del 90, pasan a ser repúblicas, países independientes. Y luego encontramos prácticamente en paralelo hacia la década del 90, década del 2000 y en la misma actualidad, el ascenso, la reaparición, mejor dicho, y el ascenso de China y de India como potencias, ya no de carácter regional, sino como potencias inclusive de carácter mundial, sobre todo en el caso de China, aunque India también podríamos mencionarlo. Por un lado, respecto de la descolonización y colonización, encontramos, yo creo que todos sabrán, o probablemente recordarán, habrán visto también, que India fue un territorio dominado durante gran parte de su historia por la metrópolis británica. Fíjense ahí cómo fue la expansión, cómo se fue dando la expansión a lo largo del siglo XIX. Acá tenemos, por otra parte, así como en India, tenemos el vínculo con el Imperio Británico. En el caso de Indochina, sería la actual zona de Vietnam, Laos, ese tipo de países, para que nos ubiquemos al sur de China, ¿sí? Ahí vamos a tener la presencia también para la misma época, prácticamente, fíjense, mediados, fines del siglo XIX, la presencia de la metrópoli francesa. Bien, en este caso tenemos el Imperio francés, que va a ser quien se encarga de la colonización de este sector del continente asiático. Una vez que el continente asiático inicia su proceso de descolonización, decimos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o sea, década del 40, y avanza hacia la década del 50 y 60, vamos a tener una serie de conflictos. Fíjense el caso de la India, como en toda su zona fronteriza, ¿sí? Justamente su sector hacia el extremo este y el extremo oeste, o sea, surge lo que actualmente se conoce como Pakistán, país que conocemos habitualmente como Pakistán, que lo tenemos marcado ahí en color verde hacia el oeste, y también tenemos el surgimiento de Bangladesh hacia el otro extremo, hacia el extremo oeste, con países en donde la tensión está dada sobre todo por las diferentes etnias y religiones que van predominando en cada zona, ¿sí? En la India vemos que la religión predominante es el culto hindú, y en Bangladesh y Pakistán ahí tiene mucha más fuerza el rito o la cultura de origen islámica o musulmana.
Y esto ha dado a una serie de conflictos entre la India y Pakistán y la India y Bangladesh, lo que ha dado entonces a originar estos dos países que se separaron de la India original, de esa unión de la India que aparece en el centro, y conflictos incluso de carácter bélico, conflictos armados que incluso eh, existen hasta la actualidad, ¿sí? Acá tenemos con la identificación de año a año, cómo fue avanzando el proceso de descolonización, la mayor parte del territorio, sobre todo los países más grandes, ¿no? India, Pakistán, la zona del sudeste asiático, los vamos a tener hacia la década del 40, década del 50. Luego las pequeñas islas de la zona conocida como Micronesia y Melanesia y Polinesia, que son estas islas que ustedes observan acá. Esto ya sería, bueno, en otro continente en realidad, ¿no? Estas islas se encuentran dentro del continente de Oceanía, pero sufren un proceso de descolonización bastante más reciente. Fíjense, más hacia la década del 70, incluso todavía acá hay islas que pertenecen a su metrópoli original. Para justamente mencionar el ascenso de China e India, ¿sí? Sobre todo el ascenso de China, les dejé este gráfico, dejo este gráfico, este mapa, el cual marca las principales rutas comerciales, que primero, digo, a la primera vista lo que uno puede observar es cómo esas rutas sobre todo circulan por el hemisferio norte, o sea, son esas rutas que aparecen marcadas con ese trazo más grueso, y cómo los puertos con mayor cantidad de carga, mayor tonelaje, son justamente los puertos que aparecen con los círculos más grandes. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense la cantidad de puertos que encontramos justamente en la zona del mar de China, entre China, valga la redundancia, Japón, Corea y la zona de la ex Indochina, sudeste asiático, donde tenemos gran parte de la concentración de la actividad comercial de las últimas décadas. Y por último les dejé acá algunos mapas que, si bien acá se ve, después igualmente ustedes esto lo pueden descargar obviamente, y como siempre digo, amplían un poquito lean un poco con zoom, pueden encontrar sobre todo acá en la zona de una gran inestabilidad política, en la zona de Medio Oriente, ¿sí? Países como todo lo que tiene que ver la zona vinculada al Golfo Pérsico, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, los estados decíamos del Golfo Pérsico, Qatar, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, bueno, siempre vinculado en este caso a la riqueza petrolera del lugar, a las divisiones de carácter religioso que también se dan dentro de lo que es el mundo árabe, entre sunitas y chiitas, las distintas formas que tienen estos países para acercarse al mundo occidental. Esto da origen a una serie de conflictos que permanecen en la actualidad, claramente. Fíjense ustedes la cantidad de reservas de petróleo, reservas de gas, los oleoductos que se construyen para abastecer al resto del mundo, los conflictos bélicos que han aparecido, las bases militares, tanto de estos países como de terceras potencias que se involucran en el lugar. También lo tenemos en este mapa. Fíjense acá, incluso creo que está bastante más claro, o sea que no esté en castellano el mapa, pero sí creo que la referencia se puede leer fácilmente, ¿sí? De la diversidad religiosa que existe en espacios muy concentrados, la aparición en las últimas décadas, últimos años mejor dicho, lo que se conoce como el Estado Islámico, justamente en lugares como el norte de Irak y Siria, en lo que se conocen como estados fallidos, ¿sí? Estados que no logran consolidar el dominio del territorio, aprovechar esa situación por organizaciones de carácter terrorista, bien, y también siempre sobre áreas con una importante riqueza petrolera y gasífera. Bien. Un poco para estas últimas cuestiones, sobre todo de geografía humana del continente asiático, les voy a dejar como lectura, como una lectura sugerida, ¿sí? Un capítulo de un libro que el libro aparece tanto en el apartado de bibliografía como en el apartado de la clase del día de hoy. Bien, es un libro completo, yo dejo como siempre el libro completo a disposición, pero acá solamente estoy sugiriendo la lectura de un único capítulo, ¿sí? El capítulo número 2, que sirve sobre todo como para poder
relevar y analizar y pensar un poco estas cuestiones más recientes vinculadas al desarrollo histórico del continente asiático. Probablemente muchas de las cuestiones que allí aparezcan, o algunas de las cuestiones, no sé si muchas, pero algunas de las cuestiones que allí aparezcan, ustedes por lo menos seguro de haberlas visto, decíamos, o bien en el colegio, en la escuela, o simplemente de ver a veces la televisión, medios de comunicación, uno está al tanto, ¿no? De, bueno, el conflicto que puede existir entre China y Estados Unidos, la tensión con Rusia, bueno, todo lo que tiene que ver con las organizaciones terroristas en la zona de Medio Oriente, la tensión existente entre Israel y el conflicto con los palestinos, bueno, un poco esas cuestiones, ¿sí? Que a veces uno quizás las tiene más presente, pero así de oído, acá las vamos a poder analizar de mejor manera con la lectura, decíamos, del capítulo número 2 de este libro. Bien, como siempre van a encontrar entonces en el aula virtual tanto este video tutorial como el guión de clase, el PowerPoint este que acabamos de ver, con la lectura sugerida de este capítulo número 2. Como siempre quedamos en contacto a través del grupo de Facebook por cualquier consulta u observación.